¿Qué tal, estimada audiencia? Mi nombre es Pablo Ojeda y pertenezco a la plataforma social Poder Ciudadano. Hemos estado trabajando en talleres de formación ciudadana en todo el 2019 y bueno, pues en 2020 hemos tenido que parar. Sin embargo, estamos tratando de regresar ya a este espacio pues, donde podemos expresar ideas, también compartir algunas pues, iniciativas. Y es para nosotros importante pues encontrar pues las líneas de acción que podamos tener como jóvenes que querramos emprender esta dura batalla de hacer de Guatemala un país mejor. Hoy tenemos pues con nosotros a Manuel Villacorta, quien pues es el director de la plataforma social Poder Ciudadano, y hoy pues queremos hacer algunas preguntas precisas sobre la pandemia, sobre la coyuntura, y que pues nos ilustre de alguna forma cómo percibe él esta realidad nacional. Manuel, bienvenido. Quisiéramos empezar de lleno y preguntarle, pues, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre, pues, cómo ha manejado el gobierno actualmente la pandemia, la emergencia sanitaria? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan, Pablo, de esta entrevista. Yo diría que se puede resumir el trabajo del gobierno respecto a la pandemia en tres palabras: irresponsabilidad, ineptitud y corrupción. Con estos tres términos creo que podemos enmarcar el accionar del gobierno en el pésimo manejo que se ha dado en el tema de la pandemia. Y digo pésimo porque, según los datos oficiales, en este momento hay algo así como 50,000 guatemaltecos que ya se contagiaron y 2,000 personas que han fallecido. Evidentemente yo no creo en esos datos. Estoy convencido que las cifras son muchísimo mayores. Hay muchísima gente enfrentando la enfermedad en soledad en sus casas y muchos también que estarán muriendo y no registrándose como muerte por COVID. Es decir, es una pandemia que se ha manejado terriblemente mal. Los hospitales sin recursos, los médicos desatendidos. Creo que los efectos van a ser devastadores para Guatemala, producto de que si ya teníamos un sistema de salud precario e ineficiente, el mal manejo que se ha hecho en este momento nos va a llevar precisamente a tener un sistema de salud muchísimo más limitado, muchísimo más agobiado por las carencias, de tal manera que creo que en términos generales el gobierno ha manejado pésimamente la pandemia y reitero, tres palabras pueden calificar lo que creo al respecto: irresponsabilidad, ineptitud y lamentablemente corrupción. Respaldando lo que dice Manuel, realmente pues muy pocos guatemaltecos creo que ya creen en los datos oficiales. Hay demasiados precedentes en ese sentido, el censo nacional, las mismas elecciones. Siempre tenemos como datos a medio caminar, ¿verdad? Datos que no son duros, datos que no son serios, por la forma en que los exponen, en que también los analizan. Y bueno, detrás de cada muerte definitivamente hay una historia de un guatemalteco, una familia que está pues lamentando este suceso y que no se le está dando el respeto que se merecen. Yo le pregunto, Manuel, no sabemos realmente cuánto va a durar esta pandemia. Ya hay apreciaciones de que el 2021 pues también pues estaremos con ella, conviviendo con ella, pero ¿cuál es su apreciación para el futuro? ¿Qué viene? Bueno, mira, yo creo que esta pandemia vino a golpear dos áreas particularmente, ¿no? Haciendo la observación de que la pandemia en sí no es la responsable de nuestra situación nacional. Desde siempre hemos tenido un país plagado de problemas, de pobreza, de miseria, de corrupción, de injusticia social. Eso desde siempre. La pandemia simplemente lo que vino a hacer fue a descubrir públicamente esa situación. Yo diría que en materia de salud, la pandemia nos deja como herencia, por el mal manejo que se hizo, que la COVID-19 se venga a sumar a ese cóctel contagioso de enfermedades, como por ejemplo puede ser la tuberculosis, la malaria, el Zika, entre otros, para convertirse en una enfermedad recurrente con la cual habrá que convivir. Creo que vino a terminar de evidenciar el pésimo estado de la red de salud nacional y por el mal manejo que el gobierno le dio, creo que llevó esta red de salud nacional a condiciones verdaderamente deplorables. Y en materia económica, pues evidentemente, cientos de miles de trabajadores que han perdido sus trabajos, decenas de miles de pequeñas y medianas empresas que se han visto en la obligación de cerrar las mismas por quiebra, por falta de actividad. Así es que yo creo que lo que se viene
va a ser un año 2021 de muchas carencias, de muchas necesidades, porque realmente en este momento todos los demás países están tratando de enfrentar por sus propios recursos la situación y no vamos a tener mucha cooperación internacional. Y es evidente que al interior del país, aquellos a los que les sobran los recursos, definitivamente ya lo demostraron, no están dispuestos a hacer sacrificios por la patria. Entonces creo que viene una época muy difícil, de grandes desafíos, de carencias, de privaciones, porque esa es la verdad, creo que es un diagnóstico objetivo, y como pueblo debemos estar preparados para enfrentarlo, pero precisamente no solo para seguir viviendo sobre esos marcos de sobrevivencia, enfrentarlo, pero trabajar para el gran cambio, para que Guatemala realmente no vuelva a tener estas experiencias tan nefastas. Realmente cuando uno pues ve que pues el 2020 es COVID-19 el tema central, toral, pues dejamos como de ver algunos otras situaciones que están sucediendo en la coyuntura nacional. Realmente es nefasto ver cómo a lo interno del gobierno incluso existen pugnas de poder en este momento muy fuertes, entre poderes también en el sector justicia. Y pues estamos en una situación bastante atípica que pues necesita la seriedad, que la gente se ponga a la altura, ¿no? La gran pregunta, Manuel, es ¿por qué Guatemala no logra articular un gobierno objetivo, eficiente, que pueda realmente centrarse en el bien común? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, porque muchas personas se la hacen y me la hacen, ¿no? ¿Qué hace falta para que Guatemala cambie? Porque llegamos a gobiernos verdaderamente nefastos, el anterior así lo fue, y pensamos que no podía venir algo peor. Y la experiencia nos está demostrando que sí podía venir algo de igual o peor. Yo creo que esto responde, Pablo, particularmente al problema congénito y matriz de la situación, es la creación de un sistema político corrupto. Es un sistema político que está construido precisamente para favorecer la cooptación y la corrupción. En ese sistema político corrupto que tiene el monopolio del poder, es un sistema donde solo participa el crimen organizado, desde grandes empresarios hasta narcotraficantes, que se dedican a financiar partidos políticos corruptos, a candidatos corruptos, y que utilizan cualquier medio para quedarse con el poder. Encuestas falsas, no se invita a los foros a los verdaderos candidatos, no se cubre en los medios corporativos lo que hacen las demás fuerzas políticas de oposición. Incluso el manejo grosero y tosco de las cifras al momento de la propia elección, como pasó ahora, ¿no? Que 30 días después del proceso no había datos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, esto llora sangre. Es ese sistema político. Ellos ponen la norma del juego, imagínate, dejando totalmente afuera al pueblo y a aquellas personas que intentan romper esa estructura. Yo diría que el problema está allí. Y el problema es cómo enfrentar esa situación de las propias reglas que os imponen. Porque para eso crearon su constitución, su ley electoral, todos los mecanismos que tienen el manejo de las juntas receptoras de votos. Es una mafia muy poderosa a la que hay que enfrentar. La conozco porque estuve en el proceso electoral. Yo creo que esto se va a tener que ver desde una perspectiva distinta, en donde el pueblo, las grandes organizaciones sociales y los verdaderos políticos de oposición hagamos un pacto por la vida, un pacto por la unidad y demos un paso hacia adelante todos, porque va a ser la única forma de enfrentarlos. Allí podrá haber un cambio. Y esto conjuntamente con una sociedad civil más responsable, con un guatemalteco que realmente asuma su responsabilidad a la hora de elegir, que no se deje de llevar por los sentimientos, por una canción o por un eslogan, que busque, que analice, que participe activamente con estas verdaderas fuerzas de cambio. Yo soy optimista, ya logramos algo. Por lo menos en este Congreso ahora hay más diputados que representan los sectores sociales que antes. Y eso es bueno. No es suficiente, falta mucho. Hay que copar las municipalidades, ganar la presidencia para transformar el país. Pero por algo se empieza. Así es que el ciudadano también tiene una responsabilidad tremenda en participar, en organizarse y, por supuesto, apoyar ese proyecto político de oposición que va a ser la única forma a romper esa estructura y poder ya entonces establecer un verdadero modelo democrático en Guatemala. Digamos que de alguna forma existe un panorama de camisa de fuerza, ¿no? O sea, realmente muchas personas no están pensando en ese cambio, digámoslo así, ya sea por desgano o porque están más enfocados en su sobrevivencia.
Y bueno, si se predice que de alguna forma el futuro mediano plazo es seguir en esta misma sintonía, cada vez el liderazgo político y el liderazgo social, el liderazgo político de oposición, pues no va a poder competir como se necesita. El punto que quiero tocar realmente, Manuel, es, hay momentos en donde realmente como jóvenes muchos perdemos totalmente la esperanza de que pueda haber un cambio. A usted se le ve bastante certero en que puede haber un cambio y bueno, quisiéramos saber qué es lo que debería hacer un joven desde su metro cuadrado para poder sumarse a ese cambio y ser parte de esa necesidad de reformar el Estado, de reformar pues muchas cosas que están muy mal, ¿verdad? Sí, mira, esa es otra pregunta muy importante. Debo comentarte, Pablo, que yo tengo prácticamente todos los días reuniones con muchos grupos de la juventud guatemalteca, de todas partes del país, desde Huehuetenango hasta Zacapa, desde Petén hasta Escuintla. Y eso me da mucho estímulo, mucho optimismo. Los jóvenes se están organizando en colectivos, están haciendo su Zoom, están haciendo sus transmisiones colectivas, están haciendo foros, seminarios, y eso es muy bueno. Yo he de decirte que a mí me parte el alma realmente la ingratitud de este país y la ingratitud que estamos cometiendo con la juventud. Porque la juventud es esa fuerza latente que tiene todo país. Y la juventud en este país está saliendo a la vida en condiciones totalmente deplorables. Los jóvenes quieren encontrar un trabajo y no lo encuentran. Porque en Guatemala tener trabajo realmente se convirtió ya en un privilegio, ya no es un derecho. Los jóvenes quieren estudiar para avanzar, para superarse. Y cuesta mucho estudiar en Guatemala por el dinero, por todo. También se convirtió en un privilegio. Los jóvenes salen y los riesgos de la violencia, por ejemplo, constantes. Estoy convencido que muchos, si pudiesen emigrar, lo harían. Es decir, tenemos que ser conscientes de que le estamos entregando una patria injusta, ingrata a la juventud guatemalteca. Pero, sin embargo, la juventud guatemalteca sabe esto y está dando muestras de fuerza, de organización. Yo diría que la juventud tiene que comprender que la política es importante. La juventud tiene que participar en la verdadera política. No hay que confundirse. La politiquería corrupta y sucia que han hecho estos grupos no es política. Hay que hacer política, participar en los problemas del país, resolverlos, luchar por ese cambio. Yo creo que la juventud guatemalteca ha tomado mucha conciencia. Hay muchos medios de comunicación alternativos hoy hechos por jóvenes de primera calidad. Yo creo que la juventud guatemalteca indígena, garífuna, por ejemplo, o la población mestiza, están dando una batalla por el cambio. Eso es muy estimulante. Ahora, la responsabilidad está en nuestras generaciones, en que nuestra experiencia se sume a esa fuerza de la juventud para viabilizar el gran cambio. Yo me siento apenado con la juventud, me siento avergonzado con nuestra juventud. ¿Por qué otras juventudes en el mundo están saliendo en este momento en mejores condiciones? La juventud de Costa Rica, la juventud chilena, la juventud en Irlanda, en España, con países totalmente distintos. ¿Por qué nosotros no pudimos haberles ofrecido un futuro mejor? Pero bueno, ellos tienen que ser la generación del cambio. Yo les insisto en eso. Identifíquense ustedes jóvenes como la generación del cambio. Esa generación que después de 80 años ya tuvo el valor de decir hasta aquí. No permitimos ya otro país ingrato para que la próxima generación de jóvenes viva esto peor. No, esta generación de jóvenes va a ser la generación del cambio. Estoy convencido de que ellos van a ser valientes, no van a claudicar, se van a tomar un gran proyecto de unidad nacional y van a ser la fuerza, ese motor que va a contribuir grandísimamente para expulsar del poder a todas estas fuerzas negras, nefastas, criminales que han impedido que nuestro país avance. Desde la plataforma social Poder Ciudadano, pues tenemos la iniciativa siempre de seguir formándonos en aspectos de conocer cómo es el Estado. Realmente, Manuel, pues tenemos muchas intenciones de un cambio, pero a veces no sabemos por dónde empezar. Lo vemos siempre con mucha asertividad, hablando de que puede haber un cambio, y pues yo creo que puede haber un cambio, pero a veces se desgana uno con todas esas malas noticias que existen, ¿verdad? Sin embargo, pues la pregunta que le quisiera hacer para finalizar es, ¿usted cree que sí es posible hacer un cambio en Guatemala? A pesar de las redes de corrupción, a pesar de muchas cosas, o sea, es un ideal, pero al final de cuentas, ¿es posible? Sí, mire, yo creo que sí, y aquí se suman dos cosas. En primer lugar, yo creo que hay una gran conciencia nacional. Las generaciones anteriores, la nuestra,
la generación actual de la juventud, hemos ido desarrollando conciencia. Y hoy sí sabemos todos que la política es importante. Que una mala elección nos hace pasar 4 años de tragedia. Entonces yo creo que ya ha habido un gran cambio. Ese avance en la conciencia es bueno. Por otro lado, nos hemos dado cuenta que esta partidocracia corrupta y criminal ya se está pudriendo por dentro. En las elecciones pasadas no tenían candidatos. Tuvieron que recurrir a componendas de última hora y a fraudes, porque no podían competir con una figura verdaderamente probada. No la tienen ni la van a tener. La corrupción, estas fuerzas negras, nunca van a tener candidatos capaces, limpios, transparentes, mientras que el pueblo sí lo puede lograr a través de sus propias organizaciones. Yo creo que esa toma de conciencia nacional, de ya no querer nunca más un país como el que tenemos, además, con esa putrefacción interna afortunada que se está dando en esos grupos de corrupción, están habilitando las posibilidades de un gran cambio. Se están abriendo las alamedas por donde tenemos que entrar nosotros, todos los guatemaltecos que creemos en el cambio, como organizaciones de la sociedad civil más humildes, pero más unidas, más granítimamente fortalecidas, con una oposición política unitaria, con una agenda propositiva y programática igualitaria para todos, en donde los intereses del país, los intereses sociales sean la prioridad. Yo sí creo la posibilidad de un gran cambio, pero eso pasa por la unidad nacional, por la organización nacional, por la participación nacional, por implementar mayores niveles de conciencia y compromiso por parte de todos. Aquí desde los abuelos hasta los jóvenes tenemos que participar con mucha fuerza, con mucha garra, con mucho compromiso. Aprovechar que esta corrupción, que esta partidocracia corrupta y sus financistas, desde los grandes empresarios hasta los narcotraficantes, ya entraron en conflicto. Lo estamos viendo en este momento en la propia presidencia del país. Todo esto revela que ya no dan para más, que destruyeron el país y están terminando de destruir entre ellos. Es el momento en que una fuerza grande, fresca, nueva, poderosa, con gran base social, tiene que aparecer, tiene que surgir y tiene que llevar al país a hacer cambio profundo para que ese cambio estructural permita por fin tener los cimientos de una nueva Guatemala, para que las próximas generaciones sí ya hereden un país distinto. Así es que estoy optimista, tenemos gente buena, tenemos muchos recursos naturales valiosos, tenemos aliados internacionales, así es que todo es de trabajar, trabajar y trabajar y por supuesto no claudicar. El triunfo, creo yo, para un gran cambio sí es posible, querido Pablo. Muchísimas gracias, Manuel, por pues estas respuestas y este tiempo que nos has brindado. Esperamos pues tenerte en otra ocasión también. Estimada audiencia, el cambio empieza por nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión.